¿Por qué este general rechazó ser emperador no una, sino 3 veces? Para aquellos que no lo sepan, estamos hablando del general Tiberio Claudio Pompeyano, quien era yerno y uno de los consejeros más cercanos del emperador Marco Aurelio, nacido en Antioquía, Siria, a principios del siglo II después de Cristo. Pompeyano provenía de un origen humilde y se convirtió en uno de los generales más respetados de su época. Su padre era miembro de la orden ecuestre, que estaba por debajo de la clase senatorial, y con el tiempo, logró conferir a Pompeyano la ciudadanía romana durante el reinado de Claudio. La ascensión de Pompeyano comenzó a destacarse durante la Guerra Romano-Parta, de 161 a 166 después de Cristo, cuando tenía alrededor de 35 años y estaba bajo el mando del emperador Lucio Vero, quien gobernaba junto con Marco Aurelio. El servicio notable de Pompeyano lo elevó al puesto de senador y luego sirvió como cónsul en el año 162. Al ganarse la confianza de Marco Aurelio, Pompeyano fue designado gobernador militar de Panonia Inferior después de la campaña parta entre 164 y 168. En el año 16, Lucio Vero enferma gravemente y muere, dejando a la hija de Marco Aurelio viuda. Ella se llamaba Lucila y probablemente la recuerdes de la película Gladiador, siendo la hija del emperador y aún muy joven, con solo 21 años. Marco Aurelio decide arreglar un matrimonio entre su hija y Pompeyano, quien ya había alcanzado el título de cónsul en 2 ocasiones. El matrimonio con Lucila solidificó la posición de Pompeyano y lo conectó con la dinastía antonina. La confianza de Marco Aurelio en Pompeyano creció tanto que el emperador también le ofreció el título de César y heredero. Pero Pompeyano rechaza la oferta y prefiere seguir sirviendo como general. Esta parte de la historia nos recuerda la escena de la película Gladiador, en la que Marco Aurelio ofrece el trono imperial a Máximo. De hecho, esta sería la primera de las 3 veces que Pompeyano rechaza ser emperador. Alrededor de 10 años después, en el año 180 después de Cristo, Marco Aurelio muere, y Cómodo, que en ese momento tiene 18 años, asume el trono. Pompeyano, como el experimentado general que era, intenta aconsejar a Cómodo que permanezca en la frontera del Danubio hasta la conclusión de la conquista de los marcomanos, según el deseo de Marco Aurelio. Sin embargo, el joven emperador tiene poco interés en continuar la guerra y decide hacer un acuerdo de paz con los marcomanos, regresando a Roma en el otoño de 180. 2 años después, en el año 192, Cómodo enfrenta una conspiración liderada por su hermana Lucila. El intento de asesinato falla, resultando en la ejecución de Lucila y otros conspiradores. Como no hubo pruebas de la participación de Pompeyano en la trama, su vida fue perdonada. Después de esta conspiración, Pompeyano, alegando edad avanzada y problemas de visión, se retira de la vida pública. Su decisión no solo se debe al deseo de evitar represalias, sino también a la creciente inestabilidad política en Roma. Se refugia en sus tierras en Italia, lejos de las intrigas del poder imperial. Con la muerte de Cómodo en el año 192, Pompeyano regresa a Roma y retoma su puesto en el Senado. En este momento, Pertinax, que era prefecto urbano, le ofrece el trono imperial a Pompeyano, presentándole una elección que podría cambiar el curso de la historia romana. Sin embargo, Pompeyano, con su notable sagacidad política, sorprende a todos al rechazar por segunda vez la oferta, resistiéndose a ceder a la tentación del poder. Pertinax aprovecha el vacío de poder y acepta ser proclamado emperador, pero en solo 87 días es asesinado por la Guardia Pretoriana. Fue entonces cuando Didio Juliano, un senador ambicioso, logró sobornar a los pretorianos para ascender al trono. Sin embargo, su falta de apoyo entre las tropas del ejército tuvo algunos desafíos, y Juliano comenzó a temer tener el mismo destino que Pertinax. Ante esta amenaza a su vida, Juliano buscó a Pompeyano con la propuesta de ser coemperador junto a él. Por tercera vez,
Pompeyano rechaza la oferta, alegando su edad avanzada y problemas de visión. Esto dejó a Juliano mucho más vulnerable. El 1 de junio de 192, los senadores convocaron a los soldados para entrar en el Palacio Imperial y eliminar a Didio Juliano. Pompeyano, de manera sabia, previó la inestabilidad y el caos político en Roma. Después de la tercera y definitiva negativa de Pompeyano para aceptar la corona imperial, la situación en Roma se volvía cada vez más tensa. Didio Juliano, sintiéndose vulnerable y sin el respaldo necesario, se encontraba en una posición delicada. Con el paso de los días, la conspiración y las maquinaciones políticas se intensificaban en las sombras de la ciudad. Pompeyano, retirado de las intrigas del poder, observaba desde la distancia la creciente agitación en la capital. Su reputación como líder militar y su negativa constante a convertirse en emperador lo convertían en una figura intrigante y respetada en los círculos políticos. A pesar de su retiro, su influencia seguía siendo palpable, y muchos veían en él a un hombre de principios en un momento de incertidumbre. Mientras tanto, Didio Juliano, consciente de que su tiempo en el trono podía ser efímero, buscaba desesperadamente consolidar su poder. Sin embargo, la falta de apoyo militar y la desconfianza entre las legiones le planteaban un desafío monumental. En un intento de ganarse la lealtad de las tropas, Juliano se veía obligado a tomar decisiones apresuradas y a menudo impopulares, lo que exacerbaba la inestabilidad en la ciudad. En este complicado escenario, Pertinax, asesorado por algunos senadores leales, veía la oportunidad de restaurar el orden en Roma. Reconociendo la fragilidad del gobierno de Didio Juliano, Pompeyano fue nuevamente abordado por los partidarios de Pertinax, con la propuesta de asumir un papel más activo en la restauración del imperio. Sin embargo, Pompeyano, manteniendo su posición, rechazó nuevamente cualquier intento de colocarse en el centro del poder. El dilema político persistía, y las tensiones en Roma llegaron a su punto álgido, cuando se desató una serie de protestas y disturbios entre la población. La guardia pretoriana, dividida y sin un líder claro, se sumía en la confusión. Ante este caos, algunos senadores, temerosos de un vacío de poder prolongado, comenzaron a reconsiderar la opción de Pompeyano como una figura capaz de restablecer la estabilidad. La fama de Pompeyano como estratega y su negativa a ceder ante las tentaciones del poder se convirtieron en rasgos admirados por aquellos que anhelaban un líder fuerte y ético. Sin embargo, el general retirado se mantenía firme en su decisión de no involucrarse directamente en la política interna de Roma. Con el pueblo romano ansioso de un liderazgo sólido y cansado de la incertidumbre, los senadores, tras arduas negociaciones, lograron convencer a Pompeyano de asumir un papel de mediador y consejero. Aunque rechazó nuevamente cualquier título imperial, aceptó la responsabilidad de ayudar a forjar una transición pacífica. En los días siguientes, Pompeyano desplegó su astucia y experiencia para calmar los ánimos, negociar con las facciones en disputa y restablecer la autoridad del Senado. Aunque evitaba las ostentaciones del poder, su influencia sutil pero efectiva se hizo evidente a medida que la ciudad volvía a encontrar cierta estabilidad. La historia de Pompeyano, un general que rechazó 3 veces la corona imperial, se convirtió en una leyenda en Roma. Su sabiduría y resistencia frente a la tentación del poder dejaron una marca indeleble en la memoria colectiva de la ciudad, sirviendo como un recordatorio de la importancia de la humildad y la integridad en tiempos de crisis política. A medida que Pompeyano desempeñaba su papel de mediador, la ciudad comenzó a experimentar una gradual recuperación. Su sabiduría estratégica y su capacidad para encontrar soluciones equitativas contribuyeron a calmar las tensiones internas. Sin embargo,
Su permanencia en la escena política era efímera y circunstancial, ya que su verdadera vocación siempre había sido la del campo de batalla. A pesar de la relativa estabilidad, las sombras de la intriga aún acechaban los pasillos del poder en Roma. El recuerdo de Pompeyano, el general que rechazó la corona 3 veces, persistía como una fuente de inspiración y debate. Mientras algunos elogiaban su ética y renuncia al poder, otros veían en su negativa un acto de desinterés que dejaba un vacío de liderazgo en un momento crítico. En los meses posteriores, las tensiones políticas continuaron, y nuevos aspirantes al trono surgieron en el tumulto de la política romana. Entre ellos se encontraba Septimio Severo, un astuto general que buscaba consolidar el poder para sí mismo. La lealtad de las legiones y la astucia política lo convertían en un candidato formidable. El Senado, aún buscando una solución duradera, volvió a dirigirse a Pompeyano, con la esperanza de que su experiencia y prestigio pudieran guiar a la ciudad en estos tiempos difíciles. Pero Pompeyano, fiel a su naturaleza, reiteró su decisión de permanecer alejado del poder político y militar. La narrativa tomó un giro inesperado cuando, en una reunión crucial del Senado, Pompeyano propuso una solución que sorprendió a todos. Abogó por la elección de un líder competente, alguien con la capacidad de unir a las facciones divididas y restaurar la grandeza de Roma. Su sugerencia apuntaba a un general respetado y experimentado, un hombre que, a pesar de su propia reticencia, podría ser el líder necesario en estos tiempos tumultuosos. El nombre que resonó en el Senado fue Marco Claudio Pompeyano, hijo del propio Pompeyano, un hombre cuya reputación militar y virtudes personales eran conocidas por todos. La propuesta generó un debate animado, con algunos senadores cuestionando la aparente dinastía emergente y otros reconociendo la necesidad de un líder fuerte y capaz. La votación final tuvo lugar, y Marco Claudio Pompeyano fue elegido como el nuevo emperador. La noticia resonó en toda Roma, marcando un capítulo intrigante en la historia de la ciudad. Aunque el anciano Pompeyano había rechazado la corona en 3 ocasiones, su legado se manifestaba ahora a través de su hijo, un líder destinado a enfrentar los desafíos de la época. La transición de poder fue relativamente tranquila, y Marco Claudio Pompeyano asumió la responsabilidad con la sabiduría heredada de su padre. La ciudad, ansiosa por un liderazgo fuerte y estable, encontró en el joven emperador un símbolo de esperanza. La historia de los pompeyanos, marcada por la renuncia al poder y el retorno a la estabilidad, dejó una huella duradera en la memoria de Roma. Así concluye la saga de Pompeyano, el general que rechazó 3 veces la corona imperial, pero cuyo legado perduraría a través de las generaciones como un recordatorio de la compleja danza entre el deber, la ética y el poder en la Roma antigua. La ascensión de Marco Claudio Pompeyano al trono imperial trajo consigo una nueva era para Roma. Su liderazgo fue marcado por una combinación única de valentía militar, sabiduría política y una profunda conexión con los ideales de su padre, el venerado Pompeyano. Aunque inicialmente reticente ante la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, el nuevo emperador demostró ser un líder resuelto y visionario. Marco Claudio Pompeyano heredó un imperio que aún se recuperaba de las convulsiones políticas, pero su determinación y habilidades tácticas pronto se hicieron evidentes. Con la experiencia adquirida bajo la tutela de su padre y las lecciones aprendidas de la tumultuosa historia romana reciente, el joven emperador se embarcó en una misión para restaurar la grandeza y la estabilidad de Roma. Su reinado se caracterizó por una serie de reformas que abordaron tanto las necesidades militares como las civiles del imperio. Enfrentándose a las amenazas externas con firmeza, Pompeyano fortaleció las fronteras y restableció la disciplina en las legiones. Al mismo tiempo, implementó medidas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos romanos,
buscando consolidar la unidad y la lealtad del pueblo. La figura de Pompeyano, el emperador que surgía de la negativa de su padre a la corona, se convirtió en un símbolo de esperanza y estabilidad. Su carisma y enfoque pragmático ganaron la admiración tanto de la aristocracia como del pueblo común. Sin embargo, el destino le tenía preparados nuevos desafíos. En el horizonte se gestaba una amenaza formidable: el surgimiento de facciones internas y luchas de poder entre los senadores y generales ambiciosos. Marco Claudio Pompeyano, consciente de la fragilidad de la paz lograda, desplegó habilidades diplomáticas y estratégicas para mantener la cohesión interna del imperio. La historia de los pompeyanos, desde el rechazo de la corona por parte del anciano Pompeyano hasta el reinado de su hijo Marco Claudio Pompeyano, se convirtió en una narrativa épica que resonó a lo largo y ancho del imperio. La dinastía pompeyana, caracterizada por la humildad, la resistencia y la sabiduría, dejó una huella imborrable en la historia de Roma. A medida que el tiempo avanzaba, el emperador Pompeyano enfrentó desafíos cada vez más complejos, pero su liderazgo continuó siendo un faro de estabilidad en medio de las tormentas políticas. Su capacidad para equilibrar la fuerza militar con la diplomacia y la justicia se convirtió en una lección duradera para las generaciones futuras. Y así, la dinastía pompeyana dejó un legado que perduró en la memoria de Roma mucho después de que las piedras de sus monumentos se fusionaran con el polvo de la historia. El general que rechazó la corona y su hijo, el emperador que restauró la grandeza, dejaron un impacto duradero en la narrativa de una Roma siempre cambiante. A medida que el reinado de Marco Claudio Pompeyano avanzaba, la estabilidad interna del imperio se consolidaba, pero los vientos de cambio seguían soplando. Su astucia política y su habilidad para unificar a las distintas facciones proporcionaron un respiro temporal, pero Roma aún enfrentaba desafíos significativos provenientes tanto del exterior como del interior. Las fronteras del imperio estaban en constante tensión y nuevas amenazas se gestaban en los confines de lo conocido. Marco Claudio Pompeyano, consciente de la necesidad de mantener la seguridad del imperio, desplegó estrategias militares innovadoras para contener las incursiones bárbaras y proteger las tierras romanas. Su visión expansiva se extendió más allá de la defensa militar, abogando por políticas que promovieran la prosperidad y el desarrollo económico. No obstante, la paz interna se veía amenazada por las rivalidades políticas y las conspiraciones que surgían en el seno del Senado. Ambiciosos senadores, intrigados por el poder, buscaban desafiar la autoridad del emperador y reclamar para sí mismos un papel más prominente en la dirección del imperio. En este juego de astucia y lealtades cambiantes, Pompeyano debía equilibrar la firmeza con la clemencia para mantener la estabilidad. El emperador Pompeyano, siempre guiado por los principios inquebrantables de su familia, buscaba la justicia y la equidad en medio de las luchas políticas. Su habilidad para tejer alianzas y mantener un diálogo efectivo le permitió manejar las tensiones con diplomacia, evitando en gran medida conflictos internos devastadores. Sin embargo, los hilos del destino tejieron una trama aún más compleja. Mientras Pompeyano consolidaba su liderazgo, el imperio experimentaba cambios culturales y sociales significativos. El arte, la filosofía y la arquitectura florecían en un renacimiento cultural que dejaba su huella en todos los rincones de Roma. Pompeyano, un líder que valoraba la educación y la cultura, alentaba este florecimiento intelectual. A medida que el tiempo avanzaba, la figura de Pompeyano se convertía en un símbolo de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, las fuerzas del destino no descansaban, y nuevos desafíos se perfilaban en el horizonte. Con el crecimiento de las tensiones en las fronteras y las intrigas políticas en aumento, el emperador enfrentaba una encrucijada crucial. La historia de la dinastía pompeyana continuaba evolucionando.
revelando capítulo tras capítulo de la rica narrativa de Roma. En el epicentro de esta historia se encontraba Marco Claudio Pompeyano, un líder que, aunque heredó el legado de su padre, estaba destinado a escribir su propia página en el libro de la historia romana. La trama se espesaba y el imperio aguardaba los giros y vueltas que el futuro tenía reservados. Concluimos hoy una fascinante odisea a través de la historia de los pompeyanos, desde el general que rechazó la corona hasta el reinado de su hijo, Marco Claudio Pompeyano. Esta narrativa nos ha llevado a través de los intrincados pasillos del poder en la antigua Roma, revelando lecciones de humildad, resistencia y astucia política. ¿Qué aprendieron hoy de esta cautivadora historia? ¿Cómo ven la influencia de los pompeyanos en la evolución de Roma? Queremos conocer sus reflexiones. Dejen sus comentarios abajo, compartan sus impresiones y, por supuesto, denle un like si disfrutaron de este viaje a través del tiempo. Si aún no están suscritos, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. Continuaremos explorando las maravillas de la historia, desentrañando sus secretos y aprendiendo de las grandes lecciones que nos dejaron los líderes del pasado. Agradecemos su participación y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.